Bienvenidos a Científicamente, el podcast amateur donde yo, Alexander, cada semana les contaré historias, curiosidades y biografías, además de una que otra anécdota de científicos tan relevantes y no tan relevantes que han ayudado al desarrollo y progreso de la humanidad. Según Wikipedia, que ciertamente no es la fuente más confiable de información debido a su carácter libre, abierto y donde muchos pueden básicamente editar cualquier documento, una relación o un matrimonio abierto es una unión libre donde ambas personas acuerdan tener permiso para tener relaciones íntimas fuera de la pareja sin considerar esto como una infidelidad. La relación puede ser vista como un estado intermedio entre una relación tradicional, o sea, una relación monógama, y el amor libre. Sin embargo, la idiosincrasia de cada relación es definida por los individuos involucrados, o sea, que hay un conjunto de reglas o límites para una relación o matrimonio abierto y que ambas partes definen cómo van a ser las reglas de juego. Y es que es cierto, no debemos juzgar a una persona por cómo lleva su vida personal, ya que esto no define las capacidades del individuo. Y porque estamos iniciando este tema de científicamente con una cita precisamente de Wikipedia, y más aún con un tema tan controversial para algunas personas como son los matrimonios abiertos. Pues resulta que el individuo del que vamos a hablar en este episodio fue un personaje que se caracterizó por su gran brillantez, incluso es un personaje que ganó un premio Nobel de Física con su investigación. Pero el señor era un picaroncito, ya que tenía múltiples parejas y vivía con ellas e hijos fuera del matrimonio. Además de esto, su pareja, o sea su esposa, para ser más precisos, también vivía bajo las reglas del matrimonio abierto. La relación que tuvo entre sus estudios y sus amantes fue tal que se cree que el experimento mental que muchos conocemos y que muchas personas utilizan como un ejemplo para representar el estado de un objeto en una situación determinada, se dice que vino de una noche o un grupo de noches de pasión. Pues de un personaje tan peculiar vamos a hablar el día de hoy en Científicamente. Hoy contaremos la historia de Erwin Schrödinger, el asesino de gatos o el salvador. Nadie lo sabe. Erwin Schrödinger, cuyo nombre verdadero era bastante largo, el cual era Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger, nació en la ciudad capital de Austria, Viena, el 12 de agosto de 1887. Su padre, llamado Rudolf Schrödinger, era un católico que provenía de una familia bávara, la cual se había mudado a Viena hace muchas generaciones, y fue un hombre de mucho talento. Después de estudiar química en el Colegio Tecnológico de Viena, Rudolf Schrödinger se dedicó por muchos años a la pintura italiana y finalmente dedicó su vida al estudio de la botánica, área en el cual escribió múltiples artículos e investigaciones. La madre de Schrödinger, la cual era luterana, se llamaba antes del matrimonio como Georgina Bauer. Era la hija de Alexander Bauer, un químico analítico que también fue profesor de química en el Colegio Tecnológico de Viena. Erwin siempre se sintió agradecido con su padre por haberle dado una vida muy confortable y una excelente educación. Tanto así que describió a su padre como, y cito, un hombre de mucha cultura, un amigo, un profesor y un excelente compañero de conversación. Erwin Schrödinger fue el único hijo de este matrimonio. En la mayor parte de su infancia, Erwin estudió en casa a través de profesores privados, hasta que ingresó al Akademisches Gymnasium en 1898. Para los que saben alemán, pues me ayudarán con el alemán si las llevo a embarrar. Muchas gracias. Es decir, a sus 11 años, siendo desde muy pequeño igual de talentoso a su padre, con múltiples intereses no solamente en la física y en la matemática, sino también en el lenguaje alemán, estudiando gramática y la lectura de la poesía. Hablando de su impresión en el gimnasio, Schrödinger dijo más tarde, abro comillas, era un buen estudiante en todas las materias, amaba las matemáticas y la física, pero también la lógica estricta de la gramática antigua. Odiaba solemnemente memorizar fechas y hechos incidentales. De los poetas alemanes amaba especialmente a los dramaturgos, pero odiaba la pedante disección de sus obras. Uno de sus compañeros, al comentar sobre la capacidad de Erwin para comprender las enseñanzas en física y matemática, dijo, y cito, para las matemáticas y la física, Erwin Schrödinger tenía un don para la comprensión, que le permitió sin ningún problema comprender de forma inmediata y directa todo el material durante las horas de clase. Era tan inteligente que al finalizar las clases el profesor llamaba a Erwin a la pizarra y le planteaba problemas, el cual él resolvía con una facilidad extraordinaria.
Presentando sus exámenes de graduación y obviamente aprobándolos en el año de 1906, Erwin se incorporó a la Universidad de Viena. Aquí se centró principalmente en el estudio o hacer cursos de física teórica impartido por Friedrich Hasenhorst, quien fue alumno y sucesor de Ludwig Boltzmann, el cual, para los que hayamos visto o hayamos sufrido alguna vez en nuestras carreras universitarias, con el área de la termodinámica, este señor desarrolló la constante de Boltzmann, además de hallar la expresión matemática de la entropía desde el punto de vista de la probabilidad. Este personaje es un personaje del que hablaremos posteriormente en Científicamente. Durante sus estudios en la Universidad de Viena, el profesor Hasenhorst dio un curso extensivo de conferencias sobre diversos campos de la física teórica, transmitiendo los puntos de vista de su maestro, el profesor Boltzmann. Schrödinger recibió su doctorado en el año de 1910. Su tesis se enfocó en el estudio de fuentes de error de los electroscopios. Su título de grado de doctor se llamó On the Conduction of Electricity on the Surface of Insulator in Moist Air, o llamado en español sobre la conducción de electricidad en la superficie de aisladores de aire húmedo. El trabajo no fue muy significativo, tanto así que el comité designado para examinar el trabajo de grado no fue unánime en recomendarlo para obtener su grado de doctor, pero tras múltiples correcciones por fin pudo obtenerlo. Esta situación me recordó un poco a mi situación cuando obtuve mi grado de maestría, donde un tutor sí, otro tutor no sabía. Bueno, básicamente entiendo tu dolor, compadre, entiendo tu dolor. Después de recibir su título de doctor, realizó su servicio militar obligatorio, regresando de este en el año de 1911, aceptando un puesto como ayudante de física experimental en la Universidad de Viena. Se le asignó un puesto a cargo de la gran clase práctica para estudiantes de primer año. Erwin no amaba el trabajo experimental, amaba mucho más la teoría, pero al mismo tiempo valoraba la experiencia que iba recibiendo con ello. Con estas clases él sintió que había aprendido a través de la observación directa el verdadero significado de lo que es la medición. Comenzó a trabajar en física teórica, aplicando conceptos estadístico-mecánicos similares a los de Boltzmann al magnetismo y a otras propiedades de los cuerpos. Los resultados no fueron muy significativos, sin embargo, en base a su trabajo, o para los que me van a corregir después, con base en su trabajo, pudo obtener su doctorado avanzado, que sería como el equivalente a un postdoctorado. El comienzo de la Primera Guerra Mundial, Erwin fue llamado al servicio activo, donde se le envió a la frontera italiana. Fue allí, en el frente, donde Erwin conoció la teoría general de la relatividad de Einstein y reconoció de inmediato su gran importancia. Mientras estaba en la guerra, Erwin no pudo estar al tanto de los desarrollos en la física teórica. Sin embargo, continuó su trabajo teórico presentando un artículo para su publicación desde su posición en el frente de batalla italiano. O sea, esta gente se está matando por allá y entre bala y bala este señor logró escribir un artículo. Así de crack era. En 1917, Erwin fue trasladado de nuevo a Viena, donde nuevamente pudo continuar su trabajo científico. La Primera Guerra Mundial resultó en el colapso total de la economía de Austria. También arruinó la familia de Schrödinger, no teniendo otra opción que buscar empleo en países de lengua alemana en Europa Central. Es así como en la primavera de 1920 y el otoño de 1921, Erwin ocupó sucesivamente cargos académicos en la Universidad de Jena, en la Universidad Técnica de Stuttgart, en la Universidad de Breslau y finalmente en la Universidad de Zúrich. Pronto, después de llegar a Zúrich, Erwin fue diagnosticado con una sospecha de tuberculosis y fue enviado a un sanatorio alpino en Arosa para recuperarse. Mientras se encontraba allí, escribió uno de sus artículos más importantes, llamado On a Remarkable Property of the Quantized Orbits of an Electron, o en español, sobre una propiedad notable de las órbitas cuantificadas de un electrón. Permaneciendo 6 años en Zúrich, este periodo fue el más productivo y hermoso de su vida profesional. Más adelante les contaré que esa pequeña aventura que tuvo en Arosa no solamente fue una aventura donde se pudo curar de su tuberculosis, sino que también tuvo uno que otro piquetito con una dama misteriosa a la que hay que agradecerle su más grande logro.
Fue tan productiva su estancia en Zurich que primero estudió la estructura atómica del átomo y luego en 1924 se dedicó a la estadística cuántica. El 3 de noviembre de 1925 Schrödinger le escribió a Einstein. Parte de la cita decía: hace unos días leí con gran interés la ingeniosa tesis de Louis Broglie, de la que finalmente me apoderé. Y luego, el 16 de noviembre del mismo año, le escribió de nuevo a Einstein y cito: he estado intensamente preocupado por la ingeniosa teoría de Louis Broglie. Es extraordinariamente emocionante, pero todavía presenta algunas dificultades muy graves. Después de leer el trabajo de Broglie, Schrödinger comenzó a pensar en explicar el movimiento de un electrón en un átomo como una onda, y finalmente encontró una solución. Erwin no estaba satisfecho en absoluto con la teoría cuántica del átomo desarrollada por Niels Bohr. A Erwin no le gustaba la descripción dual generalmente aceptada de la física atómica en términos de ondas y partículas, y propuso eliminar la partícula por completo, reemplazándola simplemente por una onda. Su primer paso fue desarrollar una ecuación para describir el movimiento de los electrones en un átomo. De la ecuación de onda de Schrödinger hay una entidad abstracta llamada función de onda. Cuando se la aplica al átomo de hidrógeno, la ecuación de onda de Erwin Schrödinger arrojó todos los resultados que había predecido Bohr y Broglie. Sin embargo, a pesar del considerable éxito predictivo de la mecánica ondulatoria de Schrödinger, este tuvo que superar ciertos problemas. El primer problema fue cómo asignar cierto significado físico a un electrón, si este no es más que una onda. Además, que también tenía que demostrar qué representaba exactamente la función de onda. Tras muchos intentos para solucionar estas preguntas que no lo dejaban básicamente dormir, la mejor interpretación del problema que Erwin tenía la dio Max Born, el cual afirmó que la función de onda para un átomo de hidrógeno representa cada uno de sus estados físicos, los cuales pueden ser utilizados para calcular la probabilidad de encontrar el electrón en cierto punto del espacio. ¿Y qué significa esto? Significa que si la función de onda es cercana a cero en cierto punto, entonces la probabilidad de encontrar el electrón es muy pequeña, pero donde la función de onda es muy grande, la probabilidad de encontrar el electrón también es muy grande. La mecánica ondulatoria no puede ser usada para determinar el movimiento de una partícula o, en otras palabras, su posición y velocidad en un momento dado. La ecuación simplemente nos dice cómo la función de onda evoluciona en el espacio y el tiempo, y el valor de la función de onda determinaría la probabilidad de encontrar el electrón en un particular punto del espacio. Publicando su trabajo revolucionario en una serie de papers en el año de 1926, siendo la segunda explicación teórica del movimiento de los electrones en un átomo, siendo el primero la mecánica matricial de Werner Heisenberg. Además de esto, siendo preferida por muchos físicos, ya que el planteamiento que había desarrollado Schrödinger podía ser visualizado más fácilmente, mientras que el trabajo de Heisenberg era estrictamente matemático, incluyendo una matemática que era muy difícil de entender, dividiendo a los físicos en dos bandos. A pesar de esto, Erwin, años posteriores, demostró que ambas teorías eran idénticas, pero que estaban expresadas en formas distintas. Uno de sus estudiantes, los cuales asistió a una de las charlas de Schrödinger, mencionó, y cito: al iniciar la charla, él empezaba a explicar cómo había desarrollado su teoría, para después empezar a exponer las bases en términos matemáticos y tratar de desarrollarlas frente a nuestros ojos. Algunas veces él se detenía y con una mirada tímida sonreía y nos confesaba que se había perdido en alguna bifurcación de su desarrollo matemático, volteándose de nuevo al tablero para encontrar el punto crítico y reiniciar sus cálculos de nuevo. Esto era fascinante de observar y aprendimos en gran medida cómo seguir sus cálculos, los cuales él desarrollaba sin mirar sus notas, excepto al final, donde comparaba su trabajo en el tablero con el de sus notas y checaba si estaba correcto. Schrödinger se unió a la Universidad de Berlín el 1 de octubre de 1927, donde se convirtió en colega de Albert Einstein. El curso dado por él en la Universidad de Berlín fue considerado el mejor de todos los tiempos, al menos en esa universidad, y siendo el mejor curso de ciencias en esa universidad. Su estilo para dictar clases era informal, impartía clases sin notas,
Su forma de vestir era informal también, comparado con el resto de profesores, que obviamente sí usaban notas para enseñar y que se vestían tremendamente elegante. Él fue elegido para ser miembro de la Academia de Ciencias de Berlín a la edad de 42 años, siendo el miembro más joven de este prestigioso grupo. Como muchos otros científicos, Erwin abandonó Alemania después de que los nazis se alzaron con el poder. Los nazis no tenían ningún problema con Erwin, pero a Erwin no le gustaban las políticas que habían impuesto los nazis. De hecho, el disgusto de Erwin por los nazis fue tan fuerte que él estaba preparado para dejar a Alemania inicialmente. Erwin pensaba que los nazis estaban locos y que estos solo estarían en el poder por un par de años, pero tan pronto se dio cuenta que esta gente había tenido el poder de tal forma y que todo el mundo los estaba alabando, él dijo: ok, me voy para Oxford, hasta luego y solucionen ustedes su problema. En 1935, Erwin publicó un ensayo de 3 partes llamado On the Present Situation in Quantum Mechanics, o en español, sobre la situación actual de la mecánica cuántica. En este ensayo es donde se habla de la paradoja del gato de Schrödinger. Vamos a hacer un pequeño paréntesis acá, ya que este experimento del gato, hay un concepto que se llaman experimentos mentales. Estos son como formas en las que los científicos buscan una forma fácil de explicar o de hacerle llegar a la gente alguna teoría o hipótesis. Para los que nos están siguiendo en Instagram, publicamos que venía una sorpresa. Pues esta es la sorpresa. Vamos a hacer un pequeño especial muy cortico, de audios muy corticos, donde vamos a explicar la mayoría de los experimentos mentales, o al menos los de los más importantes que se han realizado a nivel científico, incluyendo el del gato de Schrödinger. Por eso no vamos a explicar el experimento del gato y lo vamos a omitir. Así que fin del mensaje publicitario. Síganos en Instagram y van a estar al tanto de cuando sale el primer episodio. Erwin dejó su trabajo en Oxford para irse a su propio país, Austria, para aceptar una cita en la Universidad de Graz. Mientras esperaba la confirmación oficial de su cita en la Universidad de Graz, recibió una oferta de profesor de planta en la Universidad de Edimburgo. Sin embargo, los permisos necesarios para obtener su visa y residencia en Inglaterra nunca llegaron, o no llegaron antes de recibir la confirmación de la Universidad de Graz. Finalmente, él se mudó a Graz, donde se le dio un puesto de profesor de tiempo completo en esta universidad, además de un puesto de profesor honorario en la Universidad de Viena. En 1938, los nazis extendieron su política antisemita, políticas tan fuertes que llegaron hasta Austria. El nuevo rector de la Universidad de Graz, que oh sorpresa era nazi, persuadió a Erwin de realizar una confesión de arrepentimiento. La confesión comenzó de la siguiente manera. No la voy a colocar toda, solo las primeras palabras. La confesión inicia de la siguiente forma. En medio de la alegría exultante que invade nuestro país, también están hoy los que de hecho participan plenamente de esta alegría. Y continuó más o menos en la misma línea. La confesión apareció debidamente en la prensa y muchos de sus amigos pensaron que Erwin jamás en su vida escribiría una carta alabando a los nazis, o al menos justificando sus acciones, y que él solo podría escribirlo bajo presión. Pero pues esta presión nunca existió y él sí la escribió de verdad. Posteriormente, Erwin se lamentó de su decisión al escribir tal confesión, al explicar la razón por la que la escribió a Einstein. Schrödinger le dijo: quería seguir siendo libre y no podía hacerlo sin una gran duplicidad. Asistió a la celebración del cumpleaños 80 de Max Planck, donde fue muy bien recibido, pero ya no era aceptable para las autoridades nazis, ya que estos nunca olvidaron el insulto que les provocó cuando él huyó de Berlín en 1933. La supuesta confesión no sirvió para nada, ya que fue destituido de su puesto honorario en Viena y luego, el 26 de agosto de 1938, también fue destituido de su puesto habitual en la Universidad de Graz. Tras cancelar sus contratos en estas universidades, se le dijo que él no tenía permitido aún abandonar el país, por lo cual Erwin inmediatamente se percató del riesgo que significaba estar en Austria, por lo cual se fue para Italia en tren y llegó hasta Roma, con muy pocas maletas, donde fue recibido en la estación por Enrico Fermi, el cual incluso le prestó dinero. Desde Roma, él escribió una carta a Imón de Valera, quien en ese momento era el presidente de la Liga de Naciones, o lo que actualmente es las Naciones Unidas.
De Valera le ofreció una posición en el Instituto de Estudios Avanzados de Dublín. De Valera le aconsejó a Erwin que abandonara Italia lo más pronto posible, ya que desde su posición en la Liga de Naciones él sabía que la guerra era inevitable. Erwin aceptó la oferta, pero en vez de llegar a Dublín aterrizó en Oxford, donde recibió una oferta por un año visitando profesores en la Universidad de Ghent, en Bélgica, en el año de 1979. Erwin por fin llegó a Dublín, ajustándose al nuevo ambiente y quedando a cargo del Instituto de Estudios Avanzados de Dublín, siendo un centro muy importante para la física teórica y un lugar donde trabajó hasta el día que se retiró en el año de 1958. Al principio de su estadía en Dublín, estudió teoría electromagnética y relatividad y empezó a realizar publicaciones sobre la teoría de campos unificados. Como se sabe, Albert Einstein también estaba trabajando en el mismo problema en la Universidad de Princeton. En 1947 creyó que había desarrollado una teoría de campo unificado. Estaba tan emocionado por esta nueva teoría que decidió presentarla a la Academia Irlandesa sin una examinación crítica o sin revisiones profundas. Fue publicitado en los medios de comunicación de la época como el descubrimiento del siglo, por así decirlo. Sin embargo, después de leer las revisiones realizadas por Einstein, Erwin se dio cuenta de sus errores, de los cuales se sentiría realmente avergonzado. Después de este debacle, Erwin se dedicó a la filosofía. Sus estudios en ciencia griega y filosofía fueron resumidos en el libro Nature and the Greeks, o en español, La naturaleza y los griegos, publicado en el año de 1954. La publicación más importante de Erwin durante su estancia en el Instituto de Dublín fue el libro llamado What is Life, o en español, ¿Qué es la vida? Este es el resultado de un conjunto de charlas dadas en el instituto en 1943. El libro fue publicado en 1944. Es recordado como uno de los escritos científicos más importantes del siglo XX. El libro habla de los genes, el código genético y de la biología molecular. Está escrito con más perspicacia que el contenido de la mayoría de los trabajos bioquímicos contemporáneos. Inspiró a una generación de científicos a buscar un código místico que definía los genes humanos, código que finalmente se encontró. El libro ayudó a dar forma a la disciplina de lo que hoy llamamos biología molecular. Michael Morange escribió, y cito, el libro de Schrödinger fue un éxito notable. Muchos de los fundadores de la biología molecular afirmaron que jugó un papel importante en su decisión de estudiar biología. Schrödinger presentó los nuevos estudios de la genética de una manera viva. El libro no ha perdido nada de su seducción, su claridad y simplemente hacen que sea un placer leerlo. En 1955 Schrödinger regresó a Viena. A su llegada fue tratado como una celebridad. Fue designado para una cátedra especial en la Universidad de Viena y aunque se retiró de la universidad en 1958, continuó siendo profesor emérito hasta su muerte. En Viena escribió su último libro describiendo los puntos de vista metafísicos. O sea, a este señor le gustaba la filosofía, la literatura, la física, la matemática. Era un señor súper completo. Schrödinger murió el 4 de enero de 1961. De comentar sobre los rasgos personales de su vida, su biógrafo Walter Moore escribió, y cito, Schrödinger era un hombre apasionado, un hombre poético, y el fuego de su genio se encendía por la tensión intelectual que surgía de la desesperada situación de las teorías cuánticas antiguas. Parece también que el estrés psicológico, en particular el asociado a sus intensas aventuras amorosas, ayudó, en lugar de obstaculizar, su creatividad científica. O sea, este señor era un amante sin igual y un científico espectacular. Algunas curiosidades sobre Erwin Schrödinger. Schrödinger desarrolló la ecuación de Schrödinger, obviamente, la cual es una ecuación que gobierna la función de onda de un sistema mecánico cuántico. Esta ecuación la postuló en 1925 y la publicó en 1926, de la que estuvimos explicando al principio de este podcast, formando las bases del trabajo que le permitió ganar el Premio Nobel de Física en el año de 1933. Para simplificar un poco el concepto de esta ecuación, la ecuación de Schrödinger es la contraparte cuántica de la segunda ley de Newton del movimiento, la cual indica que en un conjunto de condiciones iniciales dadas, la segunda ley de Newton realiza una predicción matemática del comportamiento del sistema físico en el tiempo. En pocas palabras, la ecuación de Schrödinger trata de predecir el comportamiento de las partículas cuánticas.
como su posición, su energía en partículas particulares como un electrón, pues pueden ser. Schrödinger se casó en el año de 1920 con Anne-Marie Bertel. Este matrimonio era basado en una relación abierta. Además de esto, tuvo una relación con Hilde, la esposa de su colega Arthur March, mujer con la que viajarían a Roma en la fecha que debieron escapar de los nazis. Anne-Marie también tenía una relación con un colega de Schrödinger llamado Hermann Weyl. Hilde quedó embarazada y dio a luz el 30 de mayo de 1934 a una niña llamada Ruth Georgie Erika. La relación formal que tenía con sus dos parejas le trajo problemas en Oxford, de que en Oxford se manejaba una cultura mayormente católica y veían muy feo que alguien tuviera dos esposas, porque ese señor tenía sus dos esposas y andaba con ellas para arriba y para abajo. Cuando llegó a Irlanda se apasionó por el teatro, teniendo una relación más que amistosa con la actriz Sheila May, quedando embarazada y dando luz a una niña en el año de 1945. Ese mismo año conoció a otra mujer, cuyo nombre no se sabe, pero fue una voluntaria de la Cruz Roja. De esta relación también nacería otra chica en el año de 1946, niña que fue adoptada por el matrimonio Schrödinger, además de múltiples aventuras con sus alumnas mientras se encontraba en Dublín, mientras se encontraba en las otras universidades. No está claro cómo se le ocurrió a Schrödinger la idea para su trabajo más destacado, aunque el único precedente que se tiene son cartas que le envió a Albert Einstein, en las que comenta que la inspiración le llegó durante unas vacaciones de Navidad que pasó en el romántico Hotel Arosa en Suiza, el hotel donde él estuvo tratándose para la tuberculosis, en los plenos Alpes. Y lo hizo en compañía de una mujer cuya identidad es completamente desconocida. Schrödinger murió de tuberculosis a los 73 años de edad, dejando viuda a su esposa Anne, la cual falleció en 1965, siendo enterrados juntos y estando sobre la lápida que lleva sus nombres la ecuación que le dio el premio Nobel. Quizás el matrimonio de Schrödinger era un poco cuántico, ya que aspiraba a estar en varios estados a la vez. Lo que no sabemos es el papel que jugó esa amante misteriosa que estuvo a su lado en Schrödinger cuando generó su mayor aportación al mundo de la física. Sin la inspiración, habría sido posible sin ella. Si hoy en día la física cuántica está a punto de ser revolucionada a nivel tecnológico, pues todos podríamos estar pensando que hay una heroína desconocida que estuvo ahí para darle unos buenos sentones de genialidad a este señor. Así que gracias, heroína, todo bien. Así que no necesitamos mucho para ser un galán, solo ser muy listo, un poco raro y ganar un premio Nobel. Así que hay esperanza. Ah, sí, y tener una mujer a tu lado que te apoye y que también, ya sabes, te ponga los cuernos consensuados, ¿no? Y esto fue todo en el episodio de Científicamente. Recuerden que nos pueden seguir en nuestro Instagram en @cientificamentes, donde cada miércoles publicaremos imágenes de los hechos relacionados al capítulo de la semana. Además de esto, pueden escucharnos en la mayoría de las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y otras más. No siendo más, muchas gracias por escucharnos. Soy Alexander. Hasta pronto.